Dios les bendiga a todos. Soy el apóstol Samuel Ramírez. Quiero darles la bienvenida a este nuevo podcast. Me encuentro aquí el día de hoy con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio poder estar aquí una vez más junto a mi Padre Espiritual compartiendo este nuevo podcast. El día de hoy tenemos una enseñanza súper importante para todas aquellas personas que están empezando a fluir en el mover del Espíritu Santo, para todos los ministros, pastores, profetas, apóstoles, bueno, cualquier persona que está empezando o ya se está moviendo en el mover sobrenatural de Dios. El tema es 10 maneras que el Espíritu Santo usa para impartir información. Creo que es bien importante entender que cuando estamos ministrando, cuando nos subimos al altar, predicamos y vamos a ministrar, y tal vez esto no es familiar, la gente no se familiariza con esto porque hay muchos lugares donde ya no se ministra, pero esto es más bien para todos aquellos pastores o ministros o iglesias donde todavía se imponen manos, donde todavía se ministra, se ora por las personas. Pero creo que es bien importante entender que cuando uno sube como ministro a predicar y va a orar por la gente, ese momento es bien especial porque necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Nunca podremos ser efectivos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría o en nuestro propio conocimiento. Ese momento es muy importante y creo que necesitamos la guianza del Espíritu Santo para orar por la gente que Él quiere que oremos, para ministrar por los que Él quiere que ministremos. Imagínate, de nada sirve que oremos por 50 personas y que no oremos por las 2 personas que el Espíritu Santo quería que oráramos. Entonces, en ocasiones somos muy distraídos a la hora de ministrar y creo que esta enseñanza va a ayudar a muchas personas a enfocarse y a recibir esa información que necesitan de parte del Espíritu Santo a la hora de ministrar. Y la verdad que es muy especial y muy bonito el tiempo de ministrar y algo también muy delicado de hacerlo. Y yo creo que no es nada más al azar, sino que necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe para que nos dirija realmente donde está la necesidad o realmente las personas que necesitan ser ministradas. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, pues estuviera uno nada más ministrando así a lo loco y realmente, como mencionó, en donde sí hay una necesidad o donde Dios quiere hacer algo, no se hace porque no hay guianza del Espíritu Santo. Sí, no sé si recuerdas en el discipulado pasado que estuvimos hablando del consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo de no imponer las manos con ligereza. O sea, que no debemos de andar ministrando a medio mundo. Creo que cuando uno empieza en el ministerio y uno empieza a ver el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo, uno quiere imponerle las manos a todos y que todo mundo reciba. Pero ya cuando uno lleva años y tiempo y va madurando en estas cosas, creo que uno entiende que no se puede hacer eso con cualquier persona. Necesitamos tener sabiduría y necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Orar, una vez más lo repito, por los que el Espíritu Santo quiere que oremos. Entonces es obvio que necesitamos recibir esa impartición de parte del Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos dé la información correcta en ese momento y que nos guíe con las personas que necesitan ser ministradas. Porque hay gente que viene con una necesidad mayor que otra. O sea, definitivamente el domingo, usualmente el día de servicio, llegan muchas personas a la iglesia y todo el mundo quiere ser ministrado. Y es imposible imponerle las manos a todos, pero hay gente que en realidad viene con una gran necesidad.
y el Espíritu Santo los trajo a este lugar. Entonces necesitamos ser muy sensibles a la voz de Dios, a lo que el Espíritu Santo está hablando para llegar a esas personas y ministrarles el poder de Dios y que Dios supla cualquier necesidad que están pasando. Yo he escuchado muchos testimonios en nuestra casa de Sí. personas que en el tiempo de ministración, cuando usted ministra, ellos en silencio dicen: Señor, ocupo ser ministrado por ti. Wow. Guía a nuestro Padre Espiritual, al pastor, al apóstol, Sí. que tú me hables por medio de una palabra sin decir nada. Y Sí. llega usted y los ministra y les da la palabra que Wow. esperaban. Entonces podemos ver cómo es el Espíritu Santo quien Sí. guía para a donde está la necesidad. Sí, definitivamente debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo en ese momento de la administración. No volvernos locos con la unción y ponerla donde sea, ministrar a quien sea. No, necesitamos recibir esa información porque el Espíritu Santo está hablando. Y es algo que lo vemos por toda la palabra. O sea, qué interesante que hubo hombres en la Biblia que modelan estas cosas. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Voy a dar varios ejemplos para entrar en las 10 cosas que vamos a estar hablando. Pero, por ejemplo, está el ejemplo de Ananías y Zafira. Todos sabemos esta historia, es una historia muy conocida en la Biblia, de un matrimonio, una pareja que vendieron un terreno, agarraron un dinero, y esto es algo que la iglesia primitiva estaba haciendo. Todos en la iglesia primitiva, dice la Biblia, que vendían sus casas, sus propiedades, y agarraban el dinero y lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Así dice la Biblia. Y quiero hacer aquí un paréntesis, ¿no? Porque hay gente que no está de acuerdo con el pactar o con llevar dinero al altar. Hay gente que cuando eso pasa en nuestra casa les molesta, pero la Biblia dice claro que le traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. Fíjate qué tremendo. O sea, no lo traían y se lo daban en la mano, lo echaban en la canasta como acostumbramos. No, lo aventaban a los pies de los apóstoles. Entonces, esto es algo bíblico. Qué bonito y qué tremendo poder pactar en una palabra. Cuando se está predicando y una palabra te llega, uno entiende que es Dios quien le está hablando y uno quiere pactar en esa palabra. Bueno, ponerse de pie y depositar un dinero en el altar es bíblico, no hay nada malo con eso. Esto es algo que hacía la iglesia primitiva. Bueno, pero Ananías y Zafira vieron lo que la iglesia estaba haciendo, venden su propiedad. Cuando traen el dinero, no lo traen completo, solamente traen una parte y todavía le mienten al apóstol y le dicen: bueno, vendimos la propiedad en tanto. Sí. Pero lo tremendo de esta historia es que el apóstol Pedro supo de alguna forma de que no la habían vendido en eso. Entonces ahí podemos ver que el Espíritu Santo le dio información al apóstol Pedro de algo que nadie sabía. O sea, esa información nomás la tenía Ananías y Zafira. Sí. O sea, ellos en lo privado, en lo secreto, se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a engañar al hombre de Dios. Vamos a engañar a todos en la iglesia. Vamos a decir que la vendimos en tanto y el otro dinero nos lo quedamos. Entonces llegaron a la iglesia, pero el apóstol el apóstol Pedro sobrenaturalmente supo que no la habían vendido en ese precio. Y fueron castigados, tú conoces la historia. Sí. Pero lo tremendo es que el apóstol Pedro, recibió información de parte del Espíritu Santo. Igual, para poder hacer algo que todos estaban haciendo en ese tiempo, en esa época de todos vendían sus terrenos y daban, poder recibir eso, o sea, fue algo que no se había visto antes. Sí. Fue algo que fue impactante como enseñanza a los demás, y qué bonito que por el Espíritu Santo recibió eso el apóstol Pedro. Sí, o sea, recibe una información secreta, sí, porque nadie la sabía. Por ejemplo, otro ejemplo muy claro en la Biblia es cuando el profeta Eliseo, dice la Biblia que el rey de Siria se metía en un cuarto secreto con sus generales y planeaban cómo atacar al pueblo de Dios. Pero lo tremendo es que el profeta Eliseo de alguna forma recibía
de parte del Espíritu Santo los planes que el enemigo hacía para atacarlos. Entonces él iba con el rey y el rey le decía, ¿cuál es el plan de ahora? No, pues van a atacar por este camino, van a atacar por este lado, por ahí ni se metan. Entonces el rey de Siria se frustró porque dijo, oye, yo creo que alguien acá le está llevando lo que hablamos al rey de Israel. Pero obviamente no era nadie que lo estaba traicionando, era que el profeta de Dios, el hombre de Dios, de alguna forma recibía esa información que nadie tenía. ¿Cómo lo hacía? Por medio del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios puede impartir conocimiento, información secreta que nadie sabe y te la puede impartir en un momento que en realidad se ocupa, se necesita. Es información muy, muy valiosa. Y qué bien que, o sea, cómo es el Espíritu Santo da este tipo de informaciones. Sí. Porque muchas personas se quedaron en que eso pasaba antes, Sí. pero que ahora ya no sucede eso. Sí. Y o sea, qué triste porque el Espíritu Santo aún sigue hablando y sigue dando Claro. revelación y sigue guiando. Sí, definitivamente. Jesús dijo que mayores cosas haríamos en su nombre. O sea, todo lo que Jesús hace, nosotros lo podemos hacer y mayormente, según las palabras de Jesús. Sí. Ahora, Jesús tuvo un caso similar. Por ejemplo, en una ocasión, la Biblia dice, en el libro de Mateo, que estaba predicando en una casa y le traen a un paralítico en una cama y se lo llevan en medio de la casa y había en ese lugar unos escribas, unos religiosos que habían asistido a la reunión de Jesús, pero no habían asistido para participar de la reunión, sino que simplemente estaban ahí para observar, para ver lo que Jesús hacía, para ver los milagros, para ver si era cierto y para estar juzgando y criticando y tal vez para ir a llevar información más adelante. Y estaban en la reunión y cuando traen el paralítico, Jesús se le queda viendo y le dice, tus pecados te son perdonados. Y cuando Jesús dice eso, obviamente estos hombres conocían de la palabra, eran escribas, imagínate, sí. O sea, eran hombres estudiosos, sí. Conocían bien la palabra y en su corazón, dice la Biblia, que pensaron, este hombre está blasfemando. O sea, ¿cómo le va a decir eso que tus pecados te son perdonados? O sea, nadie podía hacer eso, solamente Dios. Sí. Pero Jesús le dice, vete, tus pecados te son perdonados. Entonces, aquellos hombres dijeron, está blasfemando. Pero Jesús, por revelación divina, recibe una información que nadie tiene porque estos hombres no lo habían dicho en voz alta, simplemente lo estaban pensando. Y Jesús alcanza a entender lo que aquellos hombres estaban pensando. Imagínate que estés ministrando y que de repente alguien por ahí esté pensando mal de ti, mal de lo que estás haciendo, y el Espíritu Santo te muestre lo que aquella persona está pensando. O sea, eso es algo sobrenatural. Y creo que ahí podemos ver que para el Espíritu Santo no hay límites. No hay nada escondido, no hay nada que Él no sepa y no hay nada que Él no pueda revelar. O sea, literalmente Él puede revelar todas las cosas. Y que por medio de esto podamos saber cómo dejarnos guiar para que el Espíritu Santo nos guíe para sí. Poder ser usados y dar que el Espíritu Santo de esa palabra ministre a quien lo necesite. Sí, definitivamente. Y creo que lo vuelvo a repetir, cuando uno empieza a fluir en la unción del Espíritu Santo, en el mover sobrenatural de Dios, creo que es bien, bien importante aprender a oír a Dios, aprender a discernir cuando el Espíritu Santo nos está guiando a orar por una persona, a declarar una palabra, a hacer un acto profético. El Espíritu Santo en ese momento está impartiendo información, está hablando. Pero en ocasiones nosotros somos los que nos cegamos o nos cerramos a su voz, a lo que Él está diciendo. Entonces creo que necesitamos detenernos cuando vamos a ministrar y decir, Espíritu Santo, guíame. ¿Qué es lo que
tú quieres que yo haga. Sí. Porque de nada sirve orar por un montón de personas si al final no voy a orar por los que tú quieres que yo ore. Sí. Entonces, Espíritu Santo, guíame. Y creo que cuando nos disponemos a hacer lo que Él quiere, entonces Él empieza a impartir esa información que tanto necesitamos en ese momento. Entonces voy a dar 10 formas de cómo podemos recibir información del Espíritu Santo. Número 1, por medio del sentir o de un sentir. Y obviamente tal vez vaya a haber personas que nos van a criticar porque hay gente que dice es que no andamos por sentimientos. Obvio, no andamos por sentimientos, sí. Pero en ocasiones a mí me ha tocado esto y a muchas personas en sí, algunas de las cosas que voy a mencionar, se hizo un estudio de miles de hombres y mujeres de Dios que fluían en el mover del Espíritu Santo, y cuando estaban en ese mover, el Espíritu Santo les daba información. Entonces se juntaron a miles de personas y se les preguntó y les dijeron, oye, ¿cómo es que Dios te habla? O sea, ¿cómo ministras así? ¿Cómo le haces por orar tan específicamente por ciertas personas? Entonces ellos dieron una lista de las cosas de las formas de las cuales Dios le hablaba. Entonces la mayoría de ellos dijeron por un sentir. Entonces, esto es algo que a mí me ha pasado muchas veces. Creo que has experimentado esto cuando estamos en los servicios. Por ejemplo, cuando yo estoy ministrando, de repente yo siento un dolor, por ejemplo, en la mano derecha. Y yo sé que no es un dolor que yo tengo, sino que es un dolor que me da ahí en el momento cuando estoy empezando a ministrar o estoy en la administración. De repente me duele una mano, me duele un pie, me duele la cabeza, me duele el cuello, me duele la cintura. Entonces es un dolor que te da en el momento, pero si no sabemos o no alcanzamos a discernir lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, vamos a pensar que es algo de nosotros, y no es algo de nosotros. Es básicamente el Espíritu Santo tratando de informarnos que hay una persona en el servicio que está batallando con un dolor en cierta área de su cuerpo. Entonces, por ejemplo, te duele la mano y uno tiene que tener la valentía de decir, hay alguien en este lugar que le duele la mano derecha, o que le duele la rodilla, sí. O que le duele el pie, o que se lastimó, no sé, alguna parte del cuerpo. Y es bien tremendo porque siempre, en todas las veces que a mí me ha pasado, yo lo he dicho porque he aprendido que cuando lo digo, la persona pasa, oro por ella, y cuando la persona sana, yo también se me va el dolor. Y en veces digo, lo tengo que hacer, no voy a hacer que yo me vaya con ese dolor. Sí. Pero siempre que lo he hecho, que he sentido un dolor en alguna área del cuerpo, lo he dicho y siempre ha pasado una persona. Sí. Creo que en ocasiones no lo hacemos por temor a equivocarnos, o temor a que alguien no pase, o temor a pensar que somos nosotros nada más que nos estamos imaginando cosas, pero no es así. El Espíritu Santo en ese momento está tratando de darnos esa información de que hay una persona que le duele cierta área del cuerpo que necesita ser sanada. Wow. Y esto sería como ya realmente tener la fe de saber que el Espíritu Santo lo guía a hacer eso, ¿no? Porque no cualquier persona se anima a hacerlo, sí. ¿No? Por temor, por miedo, o el qué dirán, no se anima a hacerlo de esta manera. Y yo creo que es en ese momento donde el Espíritu Santo dejarnos guiar y hacerlo sin temor, sí. Y con fe. Fíjate, hace unas semanas atrás, no recuerdo exactamente cuántas, pero yo en la mañana estaba orando y yo prediqué un mensaje acerca de esto. Y cuando estaba orando yo tuve una visión y el Señor me enseñó cómo iba a activar a los pastores de la iglesia a moverse en esto. Entonces yo dije, ¿saben qué? Vamos a orar y voy a orar por los pastores para que se les active y ustedes van a empezar a sentir dolores en el cuerpo de las personas que necesitan ser sanadas, que están aquí en la iglesia. Entonces yo hice la oración y 2 o 3 pastores solamente se levantaron.
y dijeron, pastor, me duele aquí. Entonces, ok, yo decía, bueno, hay una persona que le duele aquí, y pasaba la gente. Y otro pastor se levantaba y me decía, pastor, me duele la rodilla. Hay una persona, y así. Entonces, vimos esa activación, pero se acabó el servicio. Cuando se termina, vienen varios pastores conmigo y me dicen, pastor, a mí me dolía esta área y a mí me dolía esta área. ¿Y por qué no te paraste? Si ahí estábamos, o sea, era para que se hubieran puesto de pie y me hubieran dicho, pero dudaron. En ese momento dudaron y dijeron, tal vez soy yo. No eran ellos, era que el Espíritu Santo los estaba guiando, les estaba dando información para detectar la gente que venía enferma o que venía con una necesidad, para pasarle enfrente y orar por ellos. Entonces, definitivamente, Dios puede hablarnos, o el Espíritu de Dios puede hablarnos a través de un sentir. Bueno, número 2, por medio del oír. Por medio del oír, y esto es algo muy real. A mí me ha pasado muchas veces, y creo que a la mayoría de los hombres de Dios les ha pasado oír la voz de Dios, del Espíritu Santo. Creo que cuando hablamos del oír, podemos oír la voz, uno, audiblemente, así como Dios le hablaba a Samuel, que era una voz audible, o dos, una voz interna. Es la misma voz de Dios, pero es una voz interna. En ocasiones Dios nos habla audiblemente, o puede hablar audiblemente, o puede ser una voz interna. En sí, fíjate, el estudio que te dije que se hizo de todas estas personas, el 95% de ellas dijeron que es una voz interna, que Dios les habla en una voz interna, y al 5% solamente le habla con una voz audible. Entonces son muchas más las personas que oyen esa voz, pero interna. Y cuando digo interna, no estoy hablando acá, es una voz en el oído, pero es una voz que nadie la puede escuchar, es interna. O sea, es como si si alguien te estuviera hablando, pero nadie lo puede escuchar, solamente tú. Y tal vez haya gente que le está pasando esto, ¿no? Y dudan. No dude. En ocasiones el Espíritu Santo nos habla y nos lleva a tomar decisiones. Y esto es algo real que creo que le debe de pasar a cualquier cristiano. Sí, es verdad, porque yo he tenido experiencias en eso, escuchar la voz interna de Dios para dirigirme en algo. A veces en las madrugadas oigo mi nombre y escucho la voz y digo, no, soy yo, me estoy imaginando, y otra vez. Y entonces lo he experimentado en el que quiero que ores, quiero que hagas guerra, y al siguiente día pasa algo que por eso había escuchado la voz de Dios. O sea, es bonito experimentar eso. Sí, es una verdad. Yo he tenido experiencias así también. Me acuerdo, por ejemplo, el día que recibí la visión. La visión vino a través de la voz del Espíritu Santo. O sea, yo iba manejando, iba hablando con el Espíritu Santo, y te lleva una plática. La pastora le gusta escuchar música cuando vamos manejando. Iba escuchando música, los niños iban atrás, y de repente cuando iba manejando, oigo al Espíritu Santo. Entonces cayó la primera palabra, que fue rediles. La vi y la oí. Entonces es algo bien tremendo. Oír la voz del Espíritu Santo. Desde ahí yo supe que era algo sobrenatural y que era algo de parte de Dios, porque ver algo y oírlo es algo muy especial. Entonces creo que es importante poner atención cuando uno está ministrando a las personas, porque en ocasiones el Espíritu Santo nos va a hablar. En ocasiones el Espíritu Santo nos va a decir, ora por esta persona, o por esa persona no ores. A mi padre espiritual le ha pasado cosas así, que de repente va a orar por una persona y oye la voz del Espíritu Santo que le dice, no ores por esa persona. Y es algo bien tremendo, porque o sea, uno quiere orar por todo el mundo, pero el Espíritu Santo en ocasiones quiere enfocarse solamente en ciertas personas. Entonces, número 2, por medio del oír. Número 3, esta está tremenda, por medio del ver. El ver tiene que ver con una visión, o tiene que ver con una foto en la mente.
No necesariamente algo que se está moviendo como un video, sino simplemente miras como una imagen, como una fotografía en tu mente. Hay una historia bien interesante en Juan 1:47. Lo quiero leer, mire lo que dice. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, dice, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Wow. Entonces, obviamente que Jesús, por medio del Espíritu Santo, recibió esa información y en su mente pudo ver a Natanael. Entonces, esto es algo muy, muy bíblico, que en ocasiones el Espíritu Santo pone imágenes o fotografías en nuestra mente de ciertas cosas que quiere que hagamos. Y es algo bien especial porque cuando viene una foto de parte del Espíritu Santo en tu mente, tú miras algo. Por ejemplo, cuando estás orando en la mañana, en la madrugada y te toca predicar el siguiente día, en ocasiones Dios te puede mostrar personas que van a llegar a la iglesia. O te puede mostrar ciertos casos especiales. Y es como una foto que tú la miras, pero tú sabes lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Es algo bien tremendo. Por ejemplo, cuando te dije ahorita que yo estaba orando en la mañana y miré una activación. Yo miré una foto con los pastores. Y no fue una visión, no fue un video, fue una foto en mi mente. Pero yo sabía lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. Entonces es a través del ver, recibimos información del Espíritu de Dios. Wow, qué tremendo. La verdad que es impactante porque cuando Dios muestra esto, puede ser, por ejemplo, yo he experimentado de ver la imagen como que, usted lo ha comentado también, como que si sobresale la imagen de la persona. Sí. O sea, me ha tocado ver algo que sobresale esa imagen o sobresale hacia arriba. Sí. Entonces ya me está mostrando Dios por esa persona o orar por esa persona o decirle algo, pero o sea, mirar cómo sobresale eso, ya está uno viendo esa visión que Dios le está mostrando, ¿no? Sí, tienes razón. En ocasiones Dios nos quiere hablar, mostrar ciertas cosas y uno mira y las cosas como que le saltan. Bueno, esto es algo que me pasa a mí, obviamente le está pasando a ustedes como hijos de esta casa, porque hay ciertas cosas que también vienen por transferencia. Pero me estoy acordando de una ocasión, creo que lo he mencionado antes, que nos llevaron a orar a una casa por un muchacho que no podía dormir, sentía que tenía temor en su cuarto, y cuando entré en el cuarto tenía un cuadro en la pared y el cuadro me saltó. O sea, es como si el cuadro estuviera aquí, me hizo así. Entonces, todo el mundo pues empezaron a orar y yo me quedé viendo el cuadro y el cuadro tenía un paisaje, pero detrás del paisaje había una imagen diabólica. Wow. Entonces yo les dije, miren el cuadro. Y todo el mundo lo miraba y les decía, ¿lo pueden mirar? Y decía, no, pues ¿qué? Pues es un paisaje. No, miren detrás del paisaje. Y cuando les dije así, como que se le abrieron los ojos y dijeron, oye, no, sí es cierto. Y le dije, ¿saben qué? No vamos a orar, saquen el cuadro. Solamente saquen el cuadro. Sacaron el cuadro y el problema se arregló. Wow. Pero fue a través de de algo que vi. O sea, lo miré. Fue algo muy, muy especial. Me estaba acordando, el otro día platicaba con uno de mis hijos espirituales, una persona que nos llevaron a que oráramos por ella. Y llegó al servicio, no se podía mover, una persona que iba endemoniada a la iglesia. Lo bajaron de la camioneta, pero uno de mis hijos espirituales, cuando lo voltea a ver, lo mira vestido de mujer. Y era un hombre, o sea, era un hombre, hombre. Pero cuando mi hijo espiritual lo mira vestido de mujer. Y no tenía facciones, no tenía como, no estaba afeminado, que no, nada. O sea, era un muchacho, un hombre. Pero cuando él lo mira vestido de mujer. Entonces él me viene y me dice, pastor, lo acabo de ver vestido de mujer. Y yo dije, ¿vestido de mujer?
Bueno, cuando estábamos en el servicio, se le manifiestan los demonios y empezamos a orar por él y empiezan a salir los demonios, uno por uno, uno por uno. El último demonio que se le manifiesta era un demonio de homosexualismo. Wow. Y se le manifestó y hacía como una mujer. Entonces, qué tremendo que mi hijo espiritual alcanzó a ver en el mundo espiritual el demonio que él traía. O sea, era el Espíritu Santo que le estaba dando información del demonio que esa persona traía. O sea, no es normal que tú mires a un hombre y lo mires vestido de mujer. Sí. O sea, obviamente el Espíritu Santo te está dando esa información que necesitas para liberarlo. Esa persona tiene un espíritu de homosexualismo. Sí. No, y qué tremendo. Y de esa manera el Espíritu Santo nos guía y de esa manera la gente es liberada. Por eso es tan importante poner atención o dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Sí, y creo que historias de esas podemos contar muchas. O sea, ha habido muchas historias de cosas que hemos visto, ¿no? En el Espíritu. Y esto es algo que es constante. Creo que cuando uno está metido en las cosas de Dios, orando, ayunando, buscando de Dios, constantemente uno va a estar viendo y recibiendo información a través del ver. En sí creo que es una de las formas más comunes en la Biblia, aún en la iglesia primitiva. Todos los hombres de Dios miraban cosas. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro estaba orando, que tuvo la visión, él miró que llegaron unos hombres a su puerta. Y fíjate, él estaba en el piso de arriba, pero él en oración alcanzó a ver que le tocaban la puerta. Y llegaron, pum, y tocaron la puerta. Entonces es obvio de que la iglesia primitiva se movía en esa dimensión del ver. Es importante. Bueno, vamos rápido. Número 4, por medio del hablar. Y esto es bien interesante porque hay gente que se va a identificar y me va a entender con lo que voy a decir. Por medio del hablar. Fíjate, la Biblia dice que cuando vayas a predicar, no te preocupes por lo que vas a decir. Dice, porque yo pondré mis palabras en tu boca. Entonces, esto es algo muy real y muy bíblico. Es como algo parecido al don de lenguas. El don de lenguas no somos nosotros hablando. Es el Espíritu Santo dándonos palabra para que las hablemos. Entonces, es algo bien tremendo porque es parecido al don de lenguas, pero no es el don de lenguas. Es cuando uno va a orar por alguien, va a ministrar a alguien y uno puede orar con todas buenas intenciones y declarar bendición, declarar sanidad, pero de repente tú sientes que entra el mover de Dios, el Espíritu Santo, te toma la boca y empiezas a hablar y a decirle cosas que tú no tenías planeado decirle. Cuando esto pasa, es el Espíritu Santo que está hablando. Ya no es el hombre, es el Espíritu de Dios que le está hablando a esa persona. Sí. Y es algo tremendísimo. Wow, y eso realmente lo hemos experimentado apenas que hemos estado ministrando, orando con la juventud. Sí, sí. No es el plan darles una palabra, o sea, yo no sé. El punto es orar por ellos, ministrarlo. Sí. Pero ha tocado que a la hora de estar orando por ellos, suelta una palabra que Dios te dice esto a ti y empiezan a quebrantarse y ya después me quedo, wow. O sea, yo no tenía pensado de hacer eso, decir eso, pero ahí es donde entra, es el Espíritu Santo hablando. Fíjate, a mí me pasa muy seguido y cuando me pasa siempre casi me siento mal porque me quedo pensando, ¿por qué dije eso? O sea, no es lo que yo quería decir. ¿Qué tal si me equivoqué? Y como que llega la duda y empiezo a tener una batalla en mi mente con la duda. O sea, ¿será o no será? Pero siempre que me pasa eso, después escucho el testimonio de que la persona estaba pasando por alguna situación y necesitaba esa palabra. Wow. Fíjate, el otro día me tocó orar por unas personas. Esto me ha pasado varias ocasiones, pero yo estaba orando por unas personas que cuando les puse la mano empecé a orar y uno
pues obviamente no sabe lo que está pasando. Uno siempre quiere declarar bendición sobre la gente y que Dios los bendiga, los proteja, los prospere. Pero cuando le pongo la mano, digo unas palabras que yo no quería decir. Y era algo como que el Espíritu Santo les estaba hablando de que no criticaran al hombre de Dios, que no hablaran mal de él. Entonces yo me sentí mal cuando terminé. Dije, bueno, yo supe que era el Espíritu Santo porque sentí un fuego en mi boca. Los profetas lo mencionan como un carbón encendido. O sea, era algo como la boca se te mueve sola. Entonces yo supe que venía de parte de Dios. Y me fui, oré por otras personas. Pero al siguiente día piden hablar conmigo y me piden perdón. Y me dicen, la verdad es que un día antes estuvimos hablando mal de usted. Wow. Entonces el Espíritu Santo nos habló. Y qué tremendo, o sea, porque yo no llevaba las intenciones de decirles eso, es más, si yo hubiera sabido, no oro por ellos. Ni siquiera sabía. No sabía, o sea, yo no sabía. Hace poquito también oré por una de mis hijas espirituales y cuando la paso enfrente, yo le pongo la mano y el Espíritu Santo empieza a hablar. Y le dice, va a haber gente que te va a querer sacar de esta casa. Entonces, al siguiente día o unos días después, me doy cuenta que había una persona que la andaba envolviendo para sacarla de la iglesia. Wow. Entonces digo, o sea, qué tremendo. O sea, cómo es que el Espíritu Santo te da esa información que en realidad uno no conoce. O sea, a mí ni por aquí me da. O sea, yo no sabía. Pero en ese momento el Espíritu Santo sí sabe, toma tu boca y tú empiezas a declarar la palabra. Es algo tremendo, es algo sobrenatural. Wow, no, realmente que es una dimensión muy especial y muy sobrenatural experimentar esto, ¿no? Sí. Y queremos más de esto porque es algo bien bonito. Bueno, número 5, voy rápido por medio de leer. Wow. Leer. Fíjate, voy a contar una historia que me pasó, un testimonio. Cuando empecé el ministerio, juntamos un grupo de jóvenes y algunos adultos y nos fuimos de camping. Y iba una persona ahí con nosotros y le tocó ministrar la palabra. Entonces él pasó y había bastante gente. Estábamos al aire libre, camping, o sea, cada quien en su carpa y todo. Y esta persona pasa y empieza a predicar, pero en la prédica está muy, muy frustrado. Yo lo estoy viendo y lo miro que está muy frustrado. De repente se para y dice, vamos a orar y que no sé qué, y empieza a orar y en voz alta y Señor, muévete y bla, 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 bla. Pero no pasa nada, o sea, nada. O sea, de esas veces que no se mueve ni una mosca, y no, o sea, fue algo, y yo estaba acá, Señor, ¿qué hago? O sea, ¿por qué no te mueves? Y siempre que hemos venido, como que la presencia de Dios se mueve más fuerte acá, en donde no hay nada. Entonces, cuando yo estoy así, levanto mis manos y cuando cierro mis ojos, un número 5 cae. ¡Pah! Y yo miro un número 5. Entonces, el Espíritu Santo me enseña el número 5. Y yo sé que el número 5 es gracia. Y cuando miré el número 5 y entendí que era gracia, ahí vino una osadía, vino una fe sobrenatural sobre mi vida. Entonces, él termina y se baja bien agüitado y me da el micrófono. Entonces agarro el micrófono, me paro y digo, esto es por gracia. Y cuando dije esas palabras, la unción cayó. ¡Pah! Wow. Y la gente empezó a caerse. Es más, los que no tenían el don de lenguas, ese día recibieron el don de lenguas. Wow. Recuerdo varias hermanas, pero una en específico que recibió el don de lenguas, que salió botada y cayó abajo de un bush, de un arbusto. Y entre las piedras, hablando en lengua. Después la tuvimos que jalar para sacarlo. O sea, decíamos, ¿cómo se metió hasta allá? Sí. O sea, fue algo sobrenatural, pero eso vino porque el Espíritu Santo me mostró que el que estaba predicando lo quería hacer a la fuerza, por sus obras. Y el Espíritu Santo no se mueve así. Él se mueve por gracia, Él se mueve como Él quiere. Entonces, cuando yo miré el número 5, dije, esto es gracia. Y dije, esto es por gracia. Y ¡pah! Cayó la unción de Dios. Entonces, en ocasiones podemos ver en el mundo espiritual y leer ciertas cosas. Esto es algo tremendísimo. Wow, la verdad que sí, porque es poco
la experiencia o lo que he experimentado, lo que he mirado en esto de leer. Y así como dice que miró ese número, o sea, es algo sobrenatural. Sí, sí, tengo una de mis hijas espirituales, que es una de las profetas de la casa, que ella fluye mucho en esto. Y Dios le está empezando a mostrar nombres de personas, direcciones, creo, pero cosas que las lee en el espíritu. O sea, literalmente se acerca una persona y lee cosas. En sí, yo escuché un testimonio bien tremendo de un hombre de Dios que era bautista, no creían en el mover del Espíritu Santo, pero él empieza a leer la Biblia y a apasionarse por la palabra, y mira que el ministerio de Jesús se trataba de eso, de sanar, de liberar, entonces él se apasiona por eso y le pide al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero moverme en esto. Entonces era bautista, era pastor, pero era bautista, y el Espíritu Santo le habla y le dice, haz el llamado y ora por sanidad. Entonces empieza todos los domingos a hacer el llamado por sanidad, y al principio no pasa nada, pero este hombre lo sigue haciendo cada domingo, y empezó la gente a sanar, y la iglesia empezó a crecer. Se hizo una mega church, una de las más grandes de Estados Unidos, y fue conocido como el predicador de los milagros y de las sanidades. Entonces es un hombre muy famoso, en sí todavía vive. Y lo tremendo es que él cuenta, fíjate, esto está tremendo, que lo empezaron a buscar, toda la ciudad lo buscaba porque querían que orara por ellos por sanidad. Entonces él se va a su casa, y cuando está en su casa llega una mujer a que ore por ella. Y le dice, pastor, estoy enferma, necesito que ore por mí. Le dijo, pásale. Y con el predicador estaba su hija. Y le dice, ok, vamos a orar para que Dios te sane. Pero no le preguntó ni qué tenía ni nada. Entonces empieza a orar, y su hija le dice al predicador, papá, ora por cáncer. Y cuando la niña le dice eso, el predicador como que se molestó y le dijo, mija, pero ¿cómo voy a orar por cáncer? Pero voltea a ver a la muchacha y mira que la muchacha está llore y llore y llore. Entonces ora por cáncer y la muchacha se va y le confiesa pues que era lo que tenía, cáncer. Entonces se va y le dice, mija, pero ¿cómo supiste que la muchacha tenía cáncer? Dice, papá, yo estaba viéndola cuando tú estabas orando por ella. Dice, y la miré de arriba abajo, y cuando la miré en la alfombra decía cáncer. Y yo leí cáncer. Wow. Entonces el Espíritu Santo me dijo que ella tenía cáncer. O sea, fue algo que lo vio en el Espíritu y lo leyó. Dice el pastor, dice, yo era tan incrédulo, dice, en estas cosas del Espíritu, que yo me puse a buscar en la carpeta a ver dónde decía cáncer, dice. Pero me di cuenta que no era algo natural. O sea, ella lo vio en el mundo espiritual. Entonces, en ocasiones, en el mundo espiritual, podemos ver cosas y leerlas. Ahora, cuando leemos, es un mensaje que el Espíritu Santo nos está dando para actuar en esa información. Wow. Es algo tremendísimo. La verdad que sí. Bueno, vamos rápido. Número 6, por medio de oler. De oler. Oler. El mundo espiritual está lleno de olores. Los demonios huelen mal. El alcoholismo, por ejemplo, me tocó orar por un muchacho en una ocasión que cuando voy acercándome a él, yo empiezo a oler como un borracho, así como alcohol, pero no alcohol leve. O sea, era algo como que, no sé si te ha tocado oler a un borracho que le sale el sudor, alcohol, algo así muy fuerte. Entonces yo pensé, dije, este muchacho viene borracho. Entonces oré por él, le reprendí el espíritu y él empieza a ser liberado. Se terminó el servicio y yo pregunto a la gente, ¿ustedes olieron al muchacho? No olía nada. Entonces yo dije, wow, qué tremendo. O sea, entonces no fue algo natural, porque era algo demasiado fuerte. O sea, se olía mucho, sí, pero no fue algo natural, fue algo espiritual. En el mundo espiritual las cosas huelen. Entonces los demonios huelen mal y uno puede alcanzar a detectar los demonios por el olor que tienen. Fíjate qué tremendo que hubo un predicador que se hizo muy famoso porque él oraba, hacía campañas muy grandes y él hacía la invitación a la campaña y él decía específicamente, voy a orar por gente que tiene cáncer
venga a la reunión, Dios lo va a sanar. Entonces este hombre se subía, predicaba, se bajaba y se iba línea por línea. Y de repente decía, tú tienes cáncer, pásale. Oraba y caían y sanaban. Y a todo el que estaba ahí, que tenía cáncer, él lo alcanzaba a detectar. Entonces, todo el mundo asombrado, wow, o sea, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo saca a los que tienen cáncer de en medio de la multitud? Sí. Entonces, lo entrevistaron y le preguntaron, ¿cómo le haces? Dice, bueno, aprendí a desarrollar el olfato espiritual. O sea, el olfato espiritual trabaja juntamente con el natural. O sea, es como que tú lo hueles naturalmente, pero nadie más lo puede oler. Entonces dice, el cáncer tiene un aroma única en el mundo espiritual. Y una vez le tocó liberar a una persona de cáncer y él olió ese aroma y se la grabó. Entonces dice que cuando predicaba, se bajaba, dice, y cuando ustedes me miran que ando caminando por todas las bancas, dice, yo voy oliendo. Como, wow. Y dice, y cuando huelo el cáncer, me voy exactamente a la persona que lo trae. Y oro por ello. Y eso es. Dice, pero en el mundo espiritual, todo tiene un aroma. El cáncer específicamente tiene un aroma muy única. O sea, huele muy diferente a todas las aromas. Y este hombre sacaba a la gente del público, de la multitud, por el olor, o sea, por el aroma que tenían. Esto es algo tremendísimo. Wow. A mí me tocó experimentar, ya van como en 2 ocasiones. No entendía al principio qué era, pero me tocó oler, orar por una persona que su mamá lo llevó, que necesitaba oración, su hijo. Wow. Porque se la pasaba en su cuarto, nada más encerrado. Yo nada más oré por él para que Dios lo liberara, pero no sabía en sí qué. Pero lo que se me hizo raro es que empecé a oler, cuando le puse la mano y estaba orando por él, se me vino un aroma de no sé si es fuerte decirlo aquí, ¿no? Pero como de... ¿Del baño? No, como de semen. Oh, ok. Así, sí. Como ese olor. Sí. Entonces... ¿sería algo de masturbación? Sí, entonces oré por él. Wow. Todo espíritu de pornografía wow. estaba. Wow. Y eso era lo que lo estaba atando. Wow. Y entonces ya van como 2 ocasiones de ese olor. Sí. Y es cuando tienen ese tipo de ataduras. Entonces, wow. Especialmente en los jóvenes. Exactamente, sí. Wow, qué tremendo. O sea, esto es algo sobrenatural, pero qué tremendo que podemos detectar o alcanzar a detectar los demonios por el olor. Sí, o sea, esto es algo, creo que si lo podemos desarrollar, podemos alcanzar a detectar exactamente qué demonio trae la persona simplemente por el olor. En una ocasión me fui a retirar a Payson y siempre me retiraba en un hotel específico y nosotros íbamos muy seguidos, cada mes íbamos y nos retirábamos 2-3 días en oración, en un cuarto encerrados, orando. Y en esa ocasión voy en el camino y el Espíritu Santo me habla claritamente y me dice, ponte a orar por el lugar donde vas. Entonces iba uno de mis hijos espirituales conmigo y le digo, ¿sabes qué? El Espíritu Santo me acaba de hablar que oremos por el lugar donde vamos. Entonces nos fuimos orando en lengua. Y cuando llegamos me doy cuenta que había estatuas en la entrada. Entonces entro, era bien tarde, y sale una muchacha, una hindú, sale de una puertita alistándose. O sea, acaban de comprar el hotel y lo hicieron su casa, ahí vivían en el hotel. Uh-huh. Entonces tenían sus dioses en el lugar ese. Y fue algo que nunca se me va a olvidar porque, agarré el cuarto, nos subimos al cuarto. Cuando entro, todos los vellitos se me pararon. Entonces entré y se prende la radio. Y voy a ver y la radio está desconectada. Entonces yo supe que era algo espiritual. Entonces agarré valor y le dije, en el nombre de Jesús te vas de este lugar. Y literalmente fue como un viento así. Las cortinas se movieron y se salió lo que había en el cuarto. Oramos, estuvimos 3 días orando bien a gusto, sin ningún problema. Pero cuando salimos de ahí, o sea, 3 días de ayuno y oración, en cuanto abro la puerta, me da el aroma, un aroma que nunca había olido. Y qué tremendo que cuando llegué no la olí, pero cuando salí la olí. ¿Sabes por qué? El Espíritu Santo me enseñó que cuando salí en el Espíritu.
Wow. O sea, cuando uno ora y ayuna, uno se hace más espiritual y empiezas a andar en el espíritu y alcanzas a oler cosas que naturalmente no las puedes oler. Entonces olí los demonios en ese lugar y era algo como que rodeaba todo el lugar. Era un aroma que yo le alcanzaba a oler, pero yo alcanzaba a detectar que era un aroma que tenía todo ese hotel. O sea, había unos demonios fuertes en ese lugar. Y fue por el oler. Por el oler. Algo tremendo. Bueno, voy rápido. Número 7, por medio del gusto. Wow. Hay cosas también que pasan en el mundo espiritual. Uno anda ministrando y de repente te viene un sabor a comida, un sabor, algo que has probado. Bueno, es algún tipo de información que el Espíritu Santo te quiere dar. Regresando al número 6, a través del oler, fíjate que no solo lo malo se puede oler, también lo bueno. Wow. Esto le ha pasado mucho a hijos espirituales. A mí me ha pasado mucho, a la pastora le pasa mucho, de repente oler como un perfume. Y el perfume es un símbolo de adoración, de oración, de entrega, de santidad, de Espíritu Santo. Y hay gente que uno se arrima y no huelen feo. O sea, no es que se echaron perfume, es que en el mundo espiritual tienen un aroma bien rica. O sea, es un aroma agradable. Wow. Pero es en el mundo espiritual, no es en lo natural. Bueno, 7, por medio del gusto. 8, por nuestras emociones. Y esto también creo que lo han experimentado con los jóvenes, porque los jóvenes pasan por muchos procesos, pero también me ha tocado muchas veces orar por una persona que está pasando, por ejemplo, por tristeza. Y cuando le pongo la mano, automáticamente empiezo a sentir la tristeza que esa persona está pasando o que tiene. Entonces, obviamente es el Espíritu Santo haciéndote saber, diciéndote, esta persona está batallando con la tristeza, o con ansiedad, o con depresión, o con desesperación. Es algo en las emociones, aún en los sentimientos. Wow, sí, es verdad, es algo que sí he experimentado, en sentir lo que carga la persona o lo que tiene, y lo puede sentir uno. Sí. Eso ya es lo que la persona está batallando y ya es con lo que se empieza uno a trabajar para que sean libres de eso. Sí, es algo tremendo y fíjate, hay pastores que he tenido conversaciones con ellos que se asustan cuando esto les pasa. Pastores, no se asusten porque es normal. Me ha tocado hablar con ciertos pastores que, por ejemplo, oran por una persona que tiene ansiedad y de repente ellos sienten esa ansiedad y piensan que se les va a pasar. No se les va a pasar si andan bien. Si están bien, no tienen puertas abiertas, si están bien con el Señor, obviamente no se les va a transmitir, no se les va a pasar. Pero es muy, muy importante aprender a entender que es el Espíritu Santo que nos está dando esa información de que la persona está pasando por algún proceso de desesperación X. Bueno, 8 emociones, 9 por el interactuar. Por ejemplo, tenemos la historia de la mujer samaritana. Fíjate que Jesús nunca le dijo nada hasta que empezó a hablar con ella. O sea, se sentaron, empezaron a hablar. Entonces Jesús sobrenaturalmente empieza a recibir información de esa mujer. Y creo que esto es algo que, no sé, a lo mejor te ha pasado también, de que tú te sientas a hablar con alguien, estás hablando con tal persona y es algo sobrenatural, porque cuando empiezan a hablar, como que el Espíritu Santo te empieza a decir, no, lo que está diciendo no es verdad. O hay otra historia, o no te está contando la historia completa. Es algo sobrenatural. A mí me pasa mucho, todo el tiempo casi, cuando hablo con ciertas personas, me piden consejo, pastor, necesito hablar con usted, y me están dando siempre la historia bonita, o sea, el lado bonito, lo que ellos quieren que yo oiga. Pero acá tengo el Espíritu Santo que me está revelando y me está diciendo lo que ellos no quieren que yo sepa. Entonces es algo sobrenatural. No sé si te ha pasado. Sí, me ha pasado que estás platicando con la persona y entonces o no es verdad lo que está pasando, lo que está diciendo, o realmente no es así como lo está diciendo, wow. Sino y me ha tocado que lo he dicho, me ha tocado de que me está platicando, no es que esto sucedió, no fue así, sino salió la persona y te dijo, oh, bueno, sí fue así. Wow. Y entonces es verdad, entonces uno recibe eso y uno al momento
pues yo digo, no sé decirlo, no, yo lo suelto y se lo digo, Sí. pero no era como lo estaba contando. Es algo muy, muy bueno y es una herramienta muy poderosa. Imagínate, recibir información de algo que te están contando y aparentemente te están queriendo engañar hasta Sí. cierto punto porque te quieren dar su lado de la historia, pero siempre en una historia hay dos lados. Sí. Entonces, qué tremendo tener al Espíritu Santo Sí. que nos revele, ¿no? Número 10, la última, a través de los sueños. Sueños. Y quiero aclarar un punto bien importante porque, lógico, Dios habla a través de los sueños, pero hay gente que todo el tiempo está soñando. Lo que sueña no son cosas buenas, son cosas malas y siempre son cosas malas. Entonces, obviamente, hay un problema ahí. O sea, creo que uno tiene que tener cuidado porque así como Dios se puede meter y hablarnos a través de un sueño, bueno, el diablo también se puede meter y hablar a través de los sueños. Y uno tiene que tener mucho cuidado. O sea, especialmente si la persona está en pecado y cada rato sueña cosas que son malas, podemos saber que no son de parte de Dios, vienen de parte del enemigo. El enemigo se está infiltrando en los sueños. Pero yo sí creo que Dios habla a través de los sueños. Por ejemplo, Dios le habló a José. Cuando nació Jesús, querían matarlo, le dijo a través de un sueño, llévatelo para Egipto. Entonces José se levanta, agarra a María, agarra al niño, se va para Egipto. Entonces Dios direcciona, Dios habla a través de los sueños. Tengo, por ejemplo, uno de mis hijos espirituales que es mecánico, que Dios le habla a través de los sueños de cómo arreglar los carros. Wow. Y esto es algo sobrenatural. Sí. O sea, Dios le ha hablado, literalmente le ha dicho cómo arreglar un carro. En una ocasión estaban arreglando un carro y no sabían cómo arreglarlo. Tenían ya tiempo y no le hallaban. Y el Espíritu Santo le habló exactamente de cómo hacerlo. O sea, es algo tremendo. Sí. Me cuenta que en una ocasión iba a agarrar, tiene un taller mecánico, iba a agarrar otro taller y ya al siguiente día firmaban. Se va a dormir y en el sueño Dios le habla, le dice que no lo agarre. Entonces, al siguiente día obviamente pues no lo agarra y en ese mismo tiempo se abre una puerta tremenda de trabajo de este lado de la ciudad. Entonces, si lo hubiera agarrado del otro lado, hubiera tenido un taller diokis, o sea, no hubiera funcionado. Sí. Pero qué tremendo que el Espíritu Santo es tan bueno y nos direcciona aún a través de los sueños. Sí, qué tremendo que el Espíritu Santo no tiene límites y hemos visto cada uno de estos puntos y pues a través de los sueños también. Sí, bueno, cierro con esto. Quiero decirles que el éxito de cada hijo de Dios, de cada ministro especialmente, depende de esa información que recibimos. Se llama conocimiento revelado. Depende del conocimiento revelado. En Oseas 4:6 dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Y está hablando de un conocimiento revelado, está hablando de un rema. No está hablando de una palabra logos, no está hablando de un conocimiento que está escrito, no, está hablando de una revelación, de información que nadie tiene. Entonces, qué tremendo que uno como hijo de Dios puede ser destruido si no aprende a recibir esa información que viene del Espíritu Santo. Todo predicador, todo ministro, todo hijo de Dios que aprenda a ser sensible a las cosas espirituales, al Espíritu de Dios y aprenda a recibir información del Espíritu Santo, bueno, va a tener éxito en todas las áreas de su vida. Wow, qué bonito poder experimentarlo. Y si hay personas que aún no han vivido esto, sí, que se lo puedan pedir a Dios y moverse en este mover del Espíritu Santo. Claro que sí. Dios les bendiga a todos. Ayúdenos a compartir, espero, y este podcast haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Nos vemos en el próximo podcast. Bendiciones.